Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a tratar un tema en esta tarde que es, en el nombre que tiene esta serie, el hombre espiritual, basados en el versículo de 2 Tesalonicenses, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Es imperativo que un creyente sepa que tiene un espíritu, puesto que, como pronto veremos, toda comunicación con Dios tiene lugar desde allí. Si el creyente no discierne su propio espíritu, discernir quiere decir en este caso observarlo, distinguirlo, saber el área que cubre mi espíritu. Dice que si el creyente no lo discierne, siempre ignorará la manera de comunicarse con Dios en su espíritu. Y hay muchos creyentes que no entienden nada de esto. Y cuando uno le habla de lo espiritual o cómo hacer funcionar su espíritu, es como si se le hablara en jerigonza. No entienden. Fácilmente sustituye las obras del espíritu con los pensamientos y emociones del alma. Entonces, hay personas que confunden mucho lo espiritual con lo emocional. Para lo emocional no necesitamos fe. La fe la necesitamos para lo espiritual. Y lo damos vuelta y podemos decir que el fruto de la fe, entonces es convicción y no sentires. Hay una diferencia entre que yo siento o que yo sé. Acá es donde sacamos la conclusión de que la fe es conocimiento. Y si yo tengo conocimiento, entonces puedo decir yo lo sé. Totalmente esta postura, que es la bíblica, destruye todo aquello que puede ser simplemente una especie de postura de pensamiento. No es una postura de pensamiento. Cuando yo digo algo básico, el Señor Jesús un día me mostró que Él murió por mí, si no yo estaría condenado a la muerte eterna. Ahora, yo como cristiano no tengo duda en eso, porque yo lo sé, pero lo sé en mi espíritu. Mi mente puede estar turbada, mi mente puede decir que sí o que no, pero en mi espíritu está el conocimiento de Dios, no está en mi alma o en mi mente. Por eso es tan importante que el creyente distinga su alma de su espíritu. El espíritu humano entonces tiene la capacidad de poder proyectarse y vivir en la experiencia personal con el Señor. Esto es lo que hace fundamentalmente en el plan de Dios el Señor, revelándonos a su Hijo Jesucristo. Cuando lo conocemos a Él, empezamos a conocer todo, comenzamos a conocer quién es el Rey, quién es el Rey y qué es el reino, comenzamos a saber quién es el Hijo y quién es el Padre. Conocer. Mire qué cosa más interesante. A veces, porque está en la Biblia, nosotros lo aceptamos, pero aceptarlo no es creer. Creer es ahora saberlo. Yo no puedo dudar lo que sé. Por eso es lo más valioso en la vida humana, es que alguien muera defendiendo sus propias convicciones.
Está convencido. Nadie le va a poder quitar la convicción. A mí nadie me puede quitar la convicción o la fe en Jesús. Comienza por allí, pero luego se va desarrollando como en el contacto y en la relación con otra persona, uno va relacionando la amistad, el compartir circunstancias y otras realidades, que luego hacen que todo esto forme un vínculo tan fuerte que yo ya no puedo estar solo. ¿Por qué? Y porque Él es el que sostiene esta relación. ¿Quién es Él? El Señor Jesús. Hasta que esto no se da, el creyente está obrando desde su alma o desde su propio entendimiento, en donde allí hay sensaciones, hay emociones, y uno puede llorar de emoción, como en la película La Pasión, cuando tuvo tanto éxito acá en el país. Iba gente al cine, miraban la película, gente que no era cristiana, pero terminaban llorando porque había un sentir de injusticia tan grande de que le hubieran castigado de esa manera a Jesús, que ocasionaba tremendo dolor, pero no producía fe. Producía un toque en los sentimientos humanos. Entonces, esto hace que uno comience a decir, ¿yo tengo fe o soy afectado por emociones? Porque lo que me van a pesar cuando vaya al reino, van a poner en la balanza, es mi fe, no mis emociones. Esto no quita que los frutos de mi fe no traigan emoción, porque muchas veces uno delante del Señor, en quien cree y deposita toda la confiabilidad, esa misma confianza te produce una emoción, pero la motivación de la emoción no está en mi alma, está en mi espíritu, en donde yo, conociéndole a Él, siento que realmente es el mismo Dios que me abarca, me quebranta, me trastoca. Entonces, es una fe, una convicción, un conocimiento que toca mis emociones, pero las lleva al campo espiritual, en donde la relación de esa emoción, la motivación de esa relación es directamente provocada por el Espíritu Santo. Hay una diferencia, ¿cierto? Fácilmente constituye las obras del Espíritu con los pensamientos, sustituye las obras del Espíritu con los pensamientos y emociones del alma. De esa manera se autolimita al mundo exterior, incapaz para siempre de alcanzar el mundo espiritual. Y es así como ejercitamos y ejercemos nuestra fe en la iglesia, en donde nos reunimos para hacer grandes eventos o cultos dominicales o semanales, en donde hay alabanza, orquestación, música, todos los elementos de expresión de la persona, pero ninguno puede llegar a expresar verdaderamente a través de estos medios o módulos dentro del arte que se ejercita para expresar su fe, sino que todo esto es para tocar los sentimientos y producir una especie de afección externa del alma. Yo estoy quebrantado porque me duele tal cosa, y a veces una mezcla interna, ni yo sé por qué. Siempre debo saber cuando viene el Señor a quebrantar mi espíritu y entra y se queda. El Señor viene y se queda
Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Adorarlo. No hay otro lugar. Cuando sentiste en tu espíritu que el sentimiento que estás viviendo no nace de circunstancias puramente naturales, sino que ni sabes, te envuelve el misterio adentro, algo muy sublime te abarca, ahí tenés, no pierdas la oportunidad de postrarte y decirle, Señor mío y Dios mío. Y es como una invasión de gloria dentro de la persona. Después, cuando termine todo eso, te vas. Pero nunca, y te lo advierto y te lo aseguro, nunca volverás a ser la misma persona. Eso es lo que en la Escritura nos dice la palabra, que caminamos en este mundo de gloria en gloria, siendo transformados, viendo esa gloria a través como si fuera un espejo, dice. Somos transformados como a su propia imagen. Y por el momento, por muchos años, vamos llevando nosotros como que es una imagen para nosotros. Pero no va a tardar mucho tiempo, muchos años, en que otros puedan ver una imagen que está más arriba de lo que antes veían. Porque el crecimiento de Dios en su presencia y en esta fe que Él nos ha dado, ese crecimiento es ostensible al ojo que está buscando también y discerniendo cosas espirituales, que está con este tema, ¿dónde está mi espíritu? ¿Qué es mi espíritu? El Espíritu Santo con mayúscula, el mío con minúscula, por ser creación de Dios. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo, como vive y convive con mi espíritu, anida en mi espíritu y es su lugar de gobierno. Así que mi alma y mi cuerpo, aunque se resistan, son parte del habitáculo de la deidad. Por eso el apóstol Pablo establece y dice, ustedes son templos del Espíritu Santo, a pesar de nuestras deficiencias y nuestras cuestiones, y aún a pesar de nuestro pecado. Entonces, Él nos ama tanto que nos pone, yo creo que, por lo menos yo lo siento así, el Señor sigue poniendo en mi vida, después de tantos años, todavía para venir a donde yo estoy. Él tiene lista, porque me la ha regalado, una túnica roja y una túnica blanca. ¿Sabe cuál me pone primero? Me cubre con la túnica roja y luego me cubre con la túnica blanca y se acerca confiado y puede hablar conmigo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la roja y la blanca? Significa que yo todavía soy un pecador y que Él no soporta el pecado, que todavía no le soy agradable hasta la plenitud de perfección en la identificación con su Hijo Jesús. Pero me trata como si fuera Jesús, me ama, me acaricia, me brinda todo, pero no puede, está en su propia esencia la repulsión al pecado. Y hasta que no comprendemos eso, tampoco podemos ser pero tan accesibles al poder de Dios en aceptar cambios en nuestra vida interior. Porque siempre el alma quiere que no se le haga nada, quiere conservar su lugarcito allí dentro nuestro. Es el entendimiento, el razonamiento y las conclusiones que uno saca. Y por ahí está esto de que de pronto uno siempre acude y el alma, que siempre está muy atenta a poder usar los vacíos, pequeños o grandes, que le damos lugar, larga una crítica venenosa a un hermano, larga una palabra que hace dudar del prestigio de un hermano. Y después, en mi espíritu yo me siento mal
y tengo que arreglar eso delante del Señor. ¿Y cómo pararlo si ya corrió? Como el refrán del mundo, y es cierto, que dice, palabra suelta no tiene vuelta. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestros pensamientos y nuestras palabras para la relación con los demás? Muy importante es esto. Acá hay una cantidad de versículos, si alguno los quiere anotar, son muchos. Versículos que hacen al espíritu del hombre. 1 Corintios 2:11. El espíritu del hombre que está en el hombre. Usted lo va a leer completo después. 2 Corintios 5:4. Romanos 8:16. 1 Corintios 14:14. 1 Corintios 14:32. Proverbios 25:28. Hebreos 12:23. Zacarías 12:1. Estos son versículos que yo te doy para que los leas y veas cuánto vale la pena meditarlos, tenerlos en cuenta, porque son aseveraciones, afirmaciones de que nuestro espíritu es el lugar que Dios ha elegido, ha llenado de vida de Dios, y ahora mora el Espíritu de Cristo. Si no estamos bien convencidos con eso, seguimos manejando nuestra vida cristiana fuera del Espíritu y fuera de nuestro Espíritu, puramente con nuestra fe sensorial, nuestra fe memorial, que es la Biblia, con versículos, y nuestra fe de sentimientos. Entonces, ¿somos creyentes? Sí, claro. Pero el tema es que 3 clases de seres humanos hay en la tierra. El hombre animal o natural, el hombre carnal, que es el cristiano carnal, que vive de su alma, no conoce su espíritu, por lo tanto no conoce al Espíritu Santo. Y después el hombre espiritual, el que más me preocupa a mí, que haya muchos en la iglesia o en las iglesias. Gente que se juega el todo por la palabra, que renuncia a sí mismo, como Jesús dijo, y decide ser discípulo del Señor. Porque el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. No se valore en nada. Espérelo todo de Él. Él se encarga, si se encarga de los pajarillos, Él se encarga de nosotros. Busca su reino. Las demás cosas te serán añadidas. Tenemos la fórmula maravillosa. Hay que decidirse no hacer un pacto con Dios, porque no hay pactos entre Dios y los hombres, pero sí promesa. Y cuando fallamos un punto, Señor, te he fallado. Es mi condición el fallar. Es tu condición el pasar por alto mis fallas, porque me amas. Es hermoso, ¿no es cierto? Estos versículos demuestran claramente que los seres humanos poseen, en efecto, un espíritu humano. Este espíritu no es sinónimo de nuestra alma, ni es tampoco lo mismo que el Espíritu Santo. Tenemos que tenerlo muy claro esto. Adoramos a Dios en este espíritu. Es un lugar de adoración. Nos ha sido dado como un regalo. La presencia de Dios no puede estar en nosotros si no está en el espíritu mío, irradiando hacia el alma y hacia el cuerpo los rayos de luz, de poder, de amor, de perfección de Dios. Y Él le ha querido complacerse a sí mismo haciendo esto. Por eso tenemos el versículo que es una especie de decisión, determinación. A Él le ha placido
poner este tesoro en un vaso de barro, como somos nosotros. Entonces, después de todo esto, uno se siente rodeado del misterio y dice, solo me queda guardar silencio. Ya no tengo más nada que decir. Si el que está hablando es Él, y si yo hablo, Dios se calla. Qué hermosa postura para manejarnos siempre delante de Dios y delante de los hermanos de esta manera. Nunca exteriorizar lo que yo sé, siempre exteriorizar lo que Él es. Y eso hace que yo me mantengo en el proceso de cambios porque soy lleno de imperfecciones y pecados. Pero yo, mientras sepa lo más importante, que es que todo minuto, hora, día, semana y meses y años, yo voy a dedicarlo para darle gloria en lo que yo pueda expresar, darle gloria a Él. Entonces, la vida cambia, aunque no quieras, va a cambiar. Y no es para soberbia, es para decir, gloria al Señor, porque esto funciona. ¿Sabe, mi hermano? Esto funciona. Muchos quieren hacer funcionar al Señor en la vida propia y en la de otros. No se puede presionar, sino que para eso está orar los unos por los otros. Tengan en cuenta que todos estamos en el mismo proceso. Vamos caminando hacia la perfección. Cuando ya el Señor decida que estamos en condiciones, Él nos da el último toque y te dice, ¿para qué vas a estar en la tierra? Vení, entra al lugar que tengo preparado. Y ese es realmente para vibrar y dándole gracias a Él, decir, mi tiempo ya ha pasado y se ha hecho, Padre, tu voluntad en mi vida. Qué lindo poder decirlo, ¿no? Así entonces, según las enseñanzas de las Escrituras y la experiencia de los creyentes, se puede decir que el espíritu humano comprende tres partes. O expresado de otro modo, se puede decir que tiene tres funciones principales. Estas son la conciencia, la intuición y la comunión. Eso tenemos que tener como experiencia en nuestro espíritu. Entonces, acá, para saber cómo se mueve nuestro espíritu, hay una fórmula. ¿Cómo están estas funciones? ¿Mi espíritu qué hace? ¿Cómo se mueve? Acá está. Tiene conciencia de Dios, en donde está el temor de Dios, en donde está el plan de Dios, que es darle gloria en todo, es humillarse para ser levantado, no buscar gloria propia, no buscar que gane siempre la opinión propia, ni el criterio propio. Uno está fuera de eso. La conciencia de Dios, la intuición de su presencia. Nunca manipular nada. Hay algunos que empiezan un culto, y lo he escuchado de hombres de Dios, y lo primero que dicen, el Señor está aquí. ¿Y quién dijo? Si Él tiene esa conciencia, porque tiene la intuición del Espíritu de que la presencia de Dios está ahí, eso es contagioso como un reguero. La iglesia en forma inmediata se levanta en alabanza exaltada. Todos están captando que Dios está ahí. ¿Y por qué está ahí?
en su corazón, en el corazón de cada uno. Y en el corazón está realmente el espíritu. Cuando hablamos del corazón, ya no es como se creía antes, que era el lugar de los sentimientos, simplemente es una bomba de sangre. Los sentimientos ahora están todos en el cerebro, como toda la capacidad humana. Dependen del sistema nervioso, el centro. Así que la masa encefálica contiene al hombre. Allí está entonces el corazón, que es el centro humano. Y en el centro humano está el espíritu. Y ese espíritu ahora tiene conciencia de Dios. Conciencia de que le conoce, no la conciencia de Dios que pueda haber en la gente religiosa, que cualquier cosa les puede ser Dios. Esa conciencia de que yo puedo hablar con Dios empieza a acumular experiencias y empieza a acumular testimonios. Y en esa base tenemos esta palabra tan inusual, que es que tenemos del espíritu, vamos teniendo mojones, como dijo uno, ¿no? O alguna versión por ahí. Los mojones del espíritu. Ahí hay un clavado, algo que fue del espíritu. Voy sumando en mi espíritu, y cuando entro en ese lugar, me conozco yo, conozco a Dios, puedo ver la obra que está haciendo y digo, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Pero no puedo verlo desde mi carne. Por eso cuando vemos la gloria de Dios es en nuestro espíritu. Y si mantenemos, como dice el apóstol Pablo, oren sin cesar, sin interrumpir, somos personas trasladadas. Somos personas que podemos decir, por eso Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Y también le dijo a los suyos, ustedes están en el mundo, pero ya no son más del mundo. Esta experiencia es lo que a mí me hace vivir dos realidades. La que aflora afuera, ser sonriente con todo el mundo, ser justo con todos, tener la dignidad, ¿no?, de saber dejar pasar todo. Pero ¿quién te conoce? Solo el Señor y aquellos que van acercándose a una comunión de relación de hermanos en la iglesia. Esos entonces van formando el núcleo, ese núcleo de discípulos del Señor, en donde cada uno puede decir, ¿y cuándo dejaste de amarte a ti mismo? Y yo para tal fecha. Y vos, se comparte lo que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Cuándo te negaste a vos mismo? ¿Alguna vez? ¿Cuándo empezaste a negarte para que seas constituido discípulo del Señor? No, yo nunca. Entonces no sos discípulo. Porque tiene que haber algo tan importante que esto sea muy importante. Porque es la clave de la cruz. Porque es la clave del mensaje del Evangelio. Así que vamos a quedar acá y dejamos para la próxima. La conciencia es el órgano que distingue lo bueno y lo malo. Sin embargo, no lo hace por medio de la influencia del conocimiento almacenado en la mente, por lo que estudié, nada que ver, sino con un espontáneo juicio directo. A menudo nuestro razonamiento justifica lo que nuestra conciencia juzga. El trabajo de la conciencia es independiente y directo, pues no se somete a las opiniones del exterior, sino a la intuición de su persona, en nosotros, en el lugar del Espíritu. Y así nos despedimos entonces por esta tarde, hasta la próxima vez. Que el Señor te bendiga.